el rey David. Como muy bien conocemos, David fue el segundo rey del pueblo de Israel después de Saúl. Desde luego fue ungido por el profeta Samuel. Y David era el hijo menor de muchos hermanos que eran grandotes y estaban en las filas de los ejércitos de Saúl. Pero como Dios es el que llama, elige, el que da el llamado, pues eligió a David, que era el muchachito que estaba por allá cuidando el rebaño. Y qué mejor experiencia para dirigir un reino unido que haber pasado por ser pastor de ovejas. Porque él mismo decía, y lo dice, que él decía, mire, cuando iba a pelear con Goliat, ¿no? Si yo he cogido a los leones y los he cogido de las quijadas y los ha dado muerte, ¿cómo no voy a derribar a ese incircunciso Goliat? Es que de David hay muchas cosas. David desde luego nació en la tribu de Judá, al sur prácticamente de Samaria, de la Galilea, y se dice que nació allí en Belén o en Berseba. Él, cuando fue ungido rey, pues recibió el reino no tan unido. Los filisteos habían cogido mucha fuerza para, digamos, ganarle las batallas al pueblo de Israel, pero de todas maneras David se conoce en la historia porque fue un gran guerrero, un gran soldado. Imagínense, derribó o combatió con los moabitas, con los edomitas, con los amalecitas, aún con los madianitas y especialmente con un grupo que no habían podido vencer y que vivía en lo que hoy es la tierra de Jerusalén. Esos eran los señores jebuseos. Los señores jebuseos. De ahí la primera letra que es G, Jerusalén, de los jebuseos. Bueno, la capital de el Reino Unido de Israel en la época, en el inicio de David, fue la ciudad de Hebrón. Ahí estaba la capital. Pero, como dije, David venció a los jebuseos que vivían en Jerusalén y allí entonces David instauró la capital del reino de Israel, porque había una profecía. Recuerden que antes de Jerusalén era Jerusalén y antes de Jerusalén en la época de Melquisedec, rey de Salem, era Salem, pero antes siempre se ha conocido como el Monte de Sión. El Monte de Sión. Digamos la parte geográfica. La parte histórica, ¿qué no podemos decir de David? Pero digamos algunas poquitas. En primer lugar, de la tribu de Judá. Eso no hay que negarlo. De la tribu de Judá, de donde posteriormente vendría el Mesías, Jesús. Lo que más se conoce y lo que más le fascina a los niños y pues a nosotros también. Esa historia tan hermosa como él venció al gigante Goliat. Cuando uno ve una película de esas, eso le emociona a uno porque uno ve realmente lo que él dijo, ¿no? Yo no vengo con escudo ni con tanto, sino vengo es con el poder del Dios de Israel. Y así fue que esa piedra que salió de la onda, yo creo que iba con todo el poder del Dios de Israel y por eso venció a Goliat. Digamos otras cosas históricas que se conoce de David en el inicio de su reinado, pues lo más tremendo, ¿no? El rey tenía que siempre salir y estar al frente de las tropas. Claro, ese era el protocolo. Pero no, un día amaneció por ahí como cansado, quién sabe qué pasaría la noche anterior y le dio pereza ir a la guerra. Y esa pereza por ahí levantado hacia el mediodía, con un buen sol, paseando por las terrazas del palacio, pues imagínense, vio por allá una muchacha bañándose. Sí, tremendo.
Y mire lo que le fue llevado a su pecaminosidad de David. No solamente mandarla a llamar, cometer adulterio, sino para poderse casar con ella, pues también mandar a asesinar a su esposo Urías. Tremendo, tremendo delitos, adulterio y homicidio, tremendo. Pero él, sin querer realmente, sino confrontado por el profeta Natán, que fue el que reemplazó al profeta Samuel, lo confrontó, ustedes saben la historia. Y allí realmente confiesa Jesús su pecado. Si quieren ver el arrepentimiento, y eso es un salmo que debemos siempre estudiar, el Salmo 51, ahí está todo lo del arrepentimiento. Conocemos a David porque él fue el único rey que venció a todos los grupos. Y venció a todos los grupos, incluso a los filisteos, y por eso fue que unió a todas las 12 tribus y llevó la capital del reino de Israel a Jerusalén. Bueno, muchas otras cosas para decir. Se conoce, digamos, dentro de la doctrina de la salvación o de la redención o la doctrina mesiánica, para ser más amplios, es que es una prefiguración de Jesús. Jesús de la ascendencia de David y David de la ascendencia de Abraham, de la tribu de Judá. Bueno, la parte social. Pues David pues, prácticamente era una familia de pastores muy privilegiados, pero también un hombre muy temeroso del pueblo, o mejor, de las promesas que Dios había dado al pueblo de Israel, el señor Isaí. Ese era el nombre de su papá. De tal manera que el muchachito fue tremendo, gran músico, gran músico. ¿Cómo tocaría de bien la lira? Que Saúl, estando ya endemoniado y con sus problemas de paranoia y de todo lo que tenía en la cabeza, al escuchar tocar la lira por David, le pasaban sus locuras. Un gran músico. Y de ello hay un gran vestigio literario. Todos los salmos de David eran las letras de sus canciones. Es interesante. La parte cultural, pues siempre se mira que David tenía muy claro la promesa que Dios le había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y es que el pueblo de Israel debería ser obediente al Dios de Israel y no mezclarse con otros pueblos paganos. Por esa convicción es que Dios le permite que todos esos pueblos paganos que enumeré en la parte geográfica, pues prácticamente quedaran subsumidos, quedaran subyugados al imperio de los que quedaron vivos del imperio o el reinado de David. Hasta aquí estos asuntos, muy importante la parte cultural, entender que él sí indicó de que el pueblo de Israel, las 12 tribus, no podía, ni debía, ni tenía por qué contaminarse de los pueblos paganos. Bueno, Marcelita, entonces, qué bueno seguir hablando de David, este rey espectacular, que para todos es un ejemplo también incluso de su pecado, como nosotros debemos, cuando pecamos, arrepentirnos. Sí, sin duda, David es uno de los grandes hombres que la Biblia nos ha dejado registrado, gracias al Señor pues, por todo lo que Dios hizo a través de él. Pero también vamos a poder resaltar no solamente las cualidades, sino también esas debilidades que, como ya Juan las mencionó, pues él tuvo. Pero sin duda, David, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y por qué? Porque era un hombre que amaba a Dios, que tenía fe en Dios, y ustedes lo van a encontrar ahí en los diferentes relatos de la Biblia. Pero digamos que para ir, ¿en qué momento aparece David en la Biblia? Pues esto está allí en el capítulo 16 del primer libro de Samuel. Recordemos que en el anterior episodio, en el anterior programa, vimos sobre el perfil de Saúl, cómo pues todo lo que se dio con Saúl, Dios rechazó a Saúl,
le quitó pues como ya esa autoridad que le había dado a Saúl como rey de su pueblo Israel. Así que Dios le dice a Samuel que vaya a la casa de Isaí. Isaí era el papá de David y que allí está el elegido de él para gobernar a su pueblo. Entonces Samuel va a la casa de Isaí y pues hace todo el ritual de purificación para poder ungir a esta persona. Y ustedes se dan cuenta que allí David no estaba entre los, digamos como en ese momento, entre los hijos de Isaí, y fueron pasando de uno en uno los hijos de Isaí. Inclusive Samuel ahí dice que Samuel, cuando pasó uno de los hijos de Isaí, Samuel pensó que este era el ungido de Dios, pero Dios le dice ese famoso versículo que muchos vemos: no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Entonces siguieron pasando de uno en uno y Dios le decía a Samuel que no. Así que luego dice en 12, entonces Isaí mandó a buscar. El joven era trigueño, es decir, que aquí ya nos da una relación de que David era trigueño y apuesto, ¿cierto? Y de hermosos ojos. O sea, ahí nos está describiendo la parte física. Pero más atrás nos dice, después Samuel preguntó, ¿son estos todos los hijos que tienes? Queda todavía el más joven, era el más joven de la familia, pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. De ahí que entonces podemos decir que David era pastor. Era también, digo también, ¿por qué? Porque ya nos vamos a dar cuenta de que no solamente era pastor. Entonces, en su perfil, en su parte física, era trigueño, era apuesto, sus ojos eran hermosos, dice la palabra del Señor. Así que ahí es donde Dios le dice a Samuel que unja a David. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David, y a partir de ese día, luego Samuel regresó a Ramá. Entonces, vemos acá en este capítulo 16 varias apreciaciones, varios aspectos que Dios nos deja ver de David. Entonces, más adelante nos deja ver también que era un valiente guerrero. Dice que Saúl empezó pues obviamente un espíritu a atormentarlo, entonces uno de sus siervos le habló de uno de los hijos de David. Entonces dice un espíritu, busquemos a un buen músico para que toque el arpa cada vez que el espíritu atormentador te aflija. Tocará música relajante y dentro de poco estarás bien. Me parece bien, dijo Saúl, búsquenme a alguien que toque bien y tráiganlo aquí. Entonces un siervo le dijo a Saúl, uno de los hijos de Isaí, o sea, David, tiene mucho talento para tocar el arpa. Entonces lo que decía Juan, era músico y su instrumento, el instrumento que tocaba, el arpa. No solo eso, es un guerrero valiente, un hombre de guerra y de buen juicio. Imagínense tremendas cualidades que tenía David. También es un joven bien parecido y el Señor está con él. Entonces Saúl mandó llamar a David. O sea, David no solamente era pastor como de pronto a veces creemos todos. No, mire que aquí dice que era un joven guerrero, ¿cierto? Era un valiente guerrero, era un hombre de guerra. Dice, o sea, ya tenía fama en el pueblo, ¿cierto? De Israel, ya tenía fama. Porque a veces solamente nos quedamos con el que no, es que David era pastor y era músico, pero no, ya él tenía también estas cualidades y entonces ahí es donde Saúl lo manda llamar. Dice que David se convirtió en escudero de Saúl. Tuvo la gracia, halló gracia ante Saúl, la gracia de Dios estaba con él y Saúl decidió pues que David se quedara con él porque encontraba paz y tranquilidad.
Cada vez que el espíritu atormentador de parte de Dios afligía a Saúl, David tocaba el arpa, entonces Saúl se sentía mejor y el espíritu se iba de él. Entonces vemos acá muchas cualidades de David, en la parte física, en la parte, digamos, de también cualidades, aptitudes que tenía David. Pero ante todo, digamos, en la parte espiritual, Juan, oyentes, seguidores, es que David era un joven que confiaba plenamente en Dios. Él tenía una fe absoluta en Dios y lo vamos a ver en el capítulo 17 de este mismo libro de Samuel. O sea, David se vuelve el escudero de Saúl y mientras tanto dice que pues ahí narra cómo los filisteos estaban atormentando al pueblo de Israel. Recordemos, y todos estos programas hemos hablado de lo que le hacían este pueblo opresor al pueblo de Israel, y pues viene el gigante que estaba también, digamos, como retando al pueblo de Israel. Pero entre todas estas cosas, David estaba ahí en lo suyo, o sea, ahí sirviendo a Saúl, pero él también iba y venía, porque nos dice en el versículo 12 que Saúl, ahora bien, David era hijo de un hombre llamado Isaí, un efrato de Belén en la tierra de Judá. En ese tiempo Isaí era anciano y tenía 8 hijos, sus 3 hijos mayores, Elía, Abinadab y Simea. Entonces dice que ellos ya se habían unido al ejército de Saúl, pero Saúl manda a decirle a Isaí que por favor deje que David se quede ya como su siervo, ¿cierto? Para él. Que entonces entre todas esas tareas que tenía David, él iba a la casa de su padre, volvía, y en esos momentos es donde pues Isaí le dice a David que le lleve una comida a sus otros hermanos que están en la guerra. Recordemos que pues 3 de los hermanos mayores de David estaban al servicio, hacían parte del ejército de Saúl. Entonces es en ese momento donde él escucha como este gigante retaba al pueblo de Israel. Entonces ustedes ahí pueden encontrar en 1 Samuel cómo David tenía una confianza absoluta en Dios, porque él no permitió, él se enfrentó, porque ya a él le dijeron que el rey estaba buscando quién se iba a atrever a responder, porque el gigante había lanzado un desafío, ¿cierto? Pero David, él no le tembló nada y él sabía el Dios en el que había creído. Entonces de David podemos encontrar también entre sus cualidades un joven que conocía, que meditaba en la ley de Dios. Y esto lo podemos ver en los salmos. Son 150 salmos y casi la mitad fueron escritos por David. Entonces allí él deja ver todo lo que él era. Un hombre que fue fue amante de Dios, amaba a Dios, adoraba a Dios, conocía sus estatutos, sus mandamientos, pero un joven que también pecó, pero que también se arrepintió. Entonces, sencillamente, algo también de David que podemos resaltar, que era agradecido. Eso lo podemos ver en diferentes salmos. Entonces, de David, en su perfil, fue rey, fue pastor, fue poeta, ¿cierto? Fue un soldado, un guerrero, como lo dice la palabra, que también pues mató a miles, entre ellos pues al principal, que fue a Goliat. Pero entre sus debilidades y errores cometió adulterio con Betsabé, que es lo que decía Juan, urdió el asesinato de Urías, esposo de Betsabé, desobedeció directamente a Dios al tomar un censo al pueblo, no lidió bien con el pecado de sus hijos. O sea, ahí una de las debilidades de David tuvo sus grandes debilidades como padre. Entonces, de las cosas buenas, pero también las debilidades que nos narra la Biblia respecto a David. Qué bueno. Marcelita, nos has compartido sobre estas características personales del rey David. No olviden que ella tomó como fundamento para darnos estas características principalmente el 1 Samuel, capítulo 16 y 17, ¿cierto, Marcelita? Sí, señor. Y mire que esas hazañas, digamos, de David, cuando realmente él como soldado de Saúl fue muy fiel
a su rey. Y en un momento el ejército le dijo, bueno, ¿por qué no derribamos al rey? Y él dijo, no, que está colocado por Dios. Entonces, un hombre también respetuoso a sus autoridades mayores. En la historia que siempre conocemos de Goliat y David, últimamente algunos digamos, teólogos seculares han puesto inclusive en juicio de que realmente no hubo tal guerra o confrontación entre David y Goliat. Eso está desvirtuado. ¿Sabe por qué? Encontraron una piedra, una estela, en donde se narra la arqueología, hace este aporte a las Sagradas Escrituras, donde se verifica que David y Goliat sí hubo una confrontación entre ellos y es algo histórico. Aquellos para que quieren decir que eso es puro cuento que se inventó la gente, no, eso no es cuento. Y hay una expresión tal vez muy hermosa, lo que tú decías, Marcelita, y quiero resaltar porque en verdad David era un verdadero siervo de Dios. Y precisamente se deja ver en 1 Samuel 17 del 46 al 47, dice acá que toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, ¿no? Palabras de David. Y toda esta asamblea sabrá que no por la espada ni por la lanza salva Yahvé. Esto es muy hermoso porque cuántas guerras ganaron los israelitas sin utilizar la espada. Sí. Muchos. Y sigue diciendo el texto, porque de Yahvé es el combate y os entrega en nuestras manos. Este texto me parece muy importante porque vemos acá precisamente que David tenía claro en su trabajo como guerrero, como rey, de que realmente la guerra la daba era el Todopoderoso que amaba a su pueblo. Y mira, Marcela, que escuchándote a ti en la intervención anterior, me quedaba muy claro que cómo son los planes de Dios tan perfectos para un llamado de poderlo formar, moldear, ¿no? A través de la historia, porque se dice que David desde niño cuidando el rebaño, él aprendió a defender su rebaño de todas las fieras. Sí, ¿no? Yo creo que un peladito de 11, 12, 13, lo máximo 15 años, enfrentarse a un león, a un tigre, a una pantera, a un animal, y para defender el rebaño, pues él realmente tuvo ese tiempo de formación, y especialmente con el arma que él manejaba tan preciso, la honda. Yo creo que la honda era la que utilizaba para darle muerte a las fieras que iban a dañar las ovejitas. Y desde luego que eso en la guerra. Pero también él aprendió cómo gobernar a un pueblo que es lento, que es terco, que es guerrero, que no le gusta, que siempre está en rebeldía. Y eso fue lo que él, tal vez por lo que aprendió de cuidar los rebaños de su padre Isaí, pues aprendió cómo debía también entender, apacentar y gobernar, porque el gobierno del rey David es el modelo realmente de prefiguración del reino de Dios. De otra parte es también mirar cómo David ejerció ese reinado más que el de su hijo Salomón, y desde luego que el de el rey Saúl, es que él sí tomó en serio el mandato de Dios por dado a Samuel, que ese rey era prácticamente un delegado de él. Es decir, que ese rey gobernaría conforme a la voluntad de Dios. Sí. Y fue lo que realmente hizo David. Claro, muy difícil a veces de entender, porque él tenía que manejar toda una serie de ejércitos, adiestrarlos, llevarlos a la guerra, comandar el ejército, porque de esa manera fue que derribó a muchas tribus y terminó con los filisteos y los jebuseos. Entonces, digamos que en general, todo lo que hizo David fue porque él, como lo recalcó Marcelita, conocía realmente al Dios de Israel, quién era.
y qué era lo que él podía hacer por su pueblo. Y por eso él le obedeció y gobernó con todos sus errores. Pero yo también quiero resaltar que es un modelo para nosotros hoy, es el ver del arrepentimiento, ¿no? Que es reconocer nuestro pecado. Y yo creo que, aunque él no tomó la iniciativa, el profeta Natán lo confronta y él realmente confiesa su pecado, que ahí está en el Salmo 51. De tal manera que el reinado de David en unidad de las 12 tribus es una prefiguración, una tipología de lo que será la restauración del reino de Israel. Por eso es que Pedro, cuando salieron del templo, iban ya para el Monte de los Olivos, a que en la noche lo aprendieran. Por eso fue que él les dijo que si ya era hora de restaurar el reino. Y después, en Hechos de los Apóstoles, ya el Señor resucitado, cuando iban para el Monte de los Olivos otra vez, para él ser llevado al cielo, también preguntó si ese era el momento de restaurar el pueblo de Israel. Y entonces fíjese que siempre tenía eso la idea de los apóstoles, y restaurar el pueblo de Israel. Algunos dicen que la restauración del pueblo de Israel empezó en el 48 con el Estado de Israel. Es posible porque de allá a acá ha ido mucha población, ya son 8 o 9 millones de judíos que hay en el territorio de Israel. En 1948 no habían sino 650 personas. Ya hoy hay 9 millones. Entonces, de eso quería resaltar, es la prefiguración de un reino unido con su pueblo y desde luego la iglesia. Sí, sí, y igual hay varios salmos que son mesiánicos, ¿no? Que precisamente lo que tú dices que él mencionó, los tengo ahorita, digamos, como en mente, pero hay varios en los que David, pues, precisamente exclama todo esto a Dios, pero Dios los está precisamente ya a través de él también está anunciando lo que sería el Mesías, lo que sería el reinado. Pero una de las cosas también de resaltar de David, y yo amo de verdad, me encanta la palabra de Dios, porque Dios permite que allí conozcamos al hombre tal cual como es en su perversión, en su iniquidad, pero por eso yo también siempre resalto, pero Dios permite que esté allí registrado el hombre con sus debilidades. ¿Por qué? Porque justamente fueron personas, unos, como lo decíamos de Saúl, totalmente que se alejó de Dios, Salomón y otros, pero también otros como David, como José, los que hemos visto, que amaron a Dios. Y en el caso de David uno diría, pero ¿cómo es posible que Dios diga que David tenía un corazón conforme al corazón de él, pero pues cometió adulterio o planeó la muerte del esposo de Betsabé, tal vez no fue un buen padre? Pero David en medio de sus debilidades, en medio de su iniquidad, como personas, como hombre que venía con la naturaleza pecaminosa, amó a Dios, conoció a Dios, lo que decía atrás. Y algo yo le decía a alguien, ¿sabe cuál es la diferencia entre Saúl y David? Tal vez David cometió peores pecados que Saúl, pero Saúl quiso hacer las cosas a su manera, desconoció, se basó en su propia prudencia para gobernar, él se alejó de Dios, mientras que David, a pesar de sus pecados, David sabía y tenía claro quién era Dios y que todo lo que él hacía dependía de Dios y que su fuerza venía de Dios, amaba y meditaba en los mandamientos de Dios. Entonces, y eso lo vemos allí en el Salmo 119, capítulo 40, versículo 47 y 48, y dice, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado, no amaré, no, he amado, es decir, que es tiempo presente, pasado, he amado, ¿cierto? Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. O sea, un hombre que amaba la ley de Dios, que amaba la palabra de Dios. También allí en el mismo Salmo 119 vemos cómo nos dice en el versículo 1 al 4, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. O sea,
todo el tiempo. Entonces vemos acá que David amaba, y a veces eso es una de las debilidades que uno ve en las personas, que no meditan. En los nuevos cristianos en la actualidad, no meditan en la ley del Señor, no guardan la ley del Señor, no meditan en los estatutos del Señor, en esta que es su palabra, en la ley. En ese momento, él solamente tenía lo que hasta ahí se había escrito, el Pentateuco, ¿cierto, Juan? Tú me corregirás en esa parte. Sí, solamente está bien. tenía la ley que Dios le entregó a Moisés allí en el Sinaí, o sea, solamente. Y lo que había, pero imagínense, y nosotros tenemos, y algo que el Espíritu Santo, y como que yo mientras hacía el almuerzo me decía, qué tremenda responsabilidad tenemos nosotros, mayor que el mismo pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel solamente tenía la ley de Moisés, sí, pero nosotros tenemos, o sea, ellos solamente tenían lo de los profetas, nosotros tenemos lo de los profetas, lo de los apóstoles. O sea, tenemos mayor responsabilidad porque esta palabra se nos ha sido revelada. ¿Y qué estamos haciendo con ella? Entonces vemos eso en David, que era un hombre que amaba la ley de Dios, meditaba en ella, conocía el Dios de Israel, y basado en eso era que él actuaba, era que él se movía, era agradecido. En el Salmo 26 nosotros somos agradecidos con Dios. Vemos que David, él buscaba de Dios por lo que era Dios y no por lo que Dios le diera, que es lo que muchos ahora buscan a Dios, es a ver qué me da. Vengo a Dios para que arregle mi matrimonio, vengo a Dios para que me den el ascenso, busco a Dios para que me salga ese puestico, para que, o sea, no. O sea, realmente tenemos que volver a esto, a buscar de Dios, a reconocer lo impuro y lo necesitados que somos de Él, para que Dios se glorifique a través de nosotros. En el Salmo 26 dice, el 6, lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar tus maravillas. Entonces, siempre venir a Dios con un corazón de adoración y de agradecimiento, de gratitud, porque Él es Dios soberano. Y si a Él le place darnos algo, le place y punto, y si no, no. Pero voy a dejar de adorarlo como lo hizo David. David, a pesar de que sufrió persecución, Saúl lo persiguió, los hijos lo traicionaron, o sea, un montón de cosas, pero él aún así alabó a Dios. Muchas veces en los salmos es impresionante como él dice, ¿dónde estás? Y exclama con dolor, pero a lo largo del salmo que vemos, un corazón de adoración y de gratitud y de reconocer, pero tú eres Dios y tú estás en tu trono. ¿Quién? Sí, más o menos estoy parafraseando. O sea, eso es lo que, y por eso Dios dice, David tenía un corazón conforme al de Dios. Excelente, Marcelita, y mira que tú tocaste tal vez el punto esencial de la obra de David, que era precisamente el de depender totalmente de la voluntad de Dios. Y tú hacías referencia cómo David tal vez tenía como fuente de estudio solamente la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia. Y qué bueno, Marcelita, que nos haya exhortado, porque hoy nosotros no solamente tenemos la historicidad del Hijo de Dios que estuvo en Jerusalén, en Galilea, en Samaria y en Judea. No solamente tenemos ese testimonio hermoso de los evangelios, Cristo cómo va a la cruz, muere, resucita, se reúne con los apóstoles, con más de 500, después de su resurrección, y mire cómo realmente comparte con sus apóstoles antes de ir a la presencia de Dios, el amor. Ahora, Marcelita dijo algo espectacular que fue relacionado con los salmos mesiánicos, Sí, ¿cierto? Su merced dijo sí. salmos mesiánicos. Y qué bueno, porque mire, por ejemplo, en el Salmo 110, en el versículo 4, dice, sería del linaje sacerdotal de Melquisedec. Esto lo dijo David con referencia a la venida del Mesías. Sí, perfecto. correcto. En el Salmo 98, 3, 4, dice, sería descendiente
de De David, David. de su Del misma mismo. gens, de su misma estirpe. El Salmo 2:5 dice, milagrosamente nacería engendrado por el poder del Espíritu Santo. Y qué precisión, y eso lo dijo 1000 años antes de que viniera el Mesías. En el Salmo 118:26 dice, su vida sería una bendición para todos. Fíjese que en la época de David, el pueblo bendecido solamente eran las 12 tribus de Israel. Pero ya en el Nuevo Testamento, en el periodo de la gracia, somos bendecidos todos, toda raza, pueblo y nación. Y por último, en el Salmo 47:8 dice, vendría para hacer la voluntad del Dios Padre. Entonces, estos salmos mesiánicos y otros que hay más, por eso que Dios te bendiga, Marcelita, porque aquí vemos precisamente cómo los salmos de David o el mismo David utilizado por Dios estaba ya dando la información de la venida del Mesías, porque sabe que uno a veces piensa que solamente, profetizó Isaías o Miqueas Sí, o no. Zacarías u otros, sino que también lo hizo el mismo David. Qué buena anotación, Marcelitas, nos ha enseñado. Sí, y ahí es donde de verdad es lo lindo porque el Espíritu de Dios estaba sobre David. Y a usted no le pasa cuando usted está en esa intimidad con Dios, cuando usted está, mejor dicho, su vida, lee la Biblia, escucha en su casa, no se escucha música del mundo, todo el tiempo tiene alabanzas, palabra de Dios. Usted crece el Espíritu de Dios en su vida y el mismo Señor lo usa a usted para hablar a otros su palabra, ¿sí? No es, no es lo que a usted le ocurra, porque eso de que una persona le profetice, pero esa persona vive más en el mundo que en las cosas de Dios, olvídese, ahí sí salga corriendo. Pero si una persona Dios la usa, y yo creo que en esos tiempos de intimidad de David con Dios, pues dejó registrado esto, Dios lo usó para hablar, para profetizar. Alguien en algún momento yo le escuchaba que el Salmo 1, sé que tanto hablamos, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malo, hace también referencia al mismo Jesús, porque David no creo, porque David pues precisamente, sí, obviamente él fue un hombre siervo de Dios, pero pues vemos que él cometió muchos errores, pero dice el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Quién fue ese varón? Jesús de Nazaret. Jesús nunca anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sí, porque ahí es el que se sienta mejor dicho, a hablar mal del otro. No, Jesús, también alguien le escuchaba esa parte de que también hace referencia a lo que sería Jesús, o sea, al hombre como tal Jesús acá en esta tierra. Entonces vemos todas estas cosas, nomás el tema del arrepentimiento de David, cuando sí, él cayó en pecado, pero él siempre tuvo en su corazón el temor de Dios. Y ese Salmo 51, que creo que Juan varias veces le encanta ese salmo, y donde él dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tu piedad, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, contra ti, o sea, léanlo de verdad ese pasaje, pero en el espíritu, pidiéndole al Señor que les dé realmente ese corazón de amor y de bondad. Realmente, y mire David quedó también relacionado allí en Hebreos 11, ¿cómo es que le dicen? El salón de los hombres de la fe, de los gigantes de la fe, allí está relacionado en Hebreos capítulo 11. En Hechos también el apóstol Pablo, en Hechos también se hace referencia a lo que era David como tal. Entonces, realmente David, bueno, Dios lo usó para mucho y gracias al Señor por ese corazón de él y que el Señor nos ayude de verdad a poder entender, a comprender y a vivir apasionadamente con Dios, con todo lo que nosotros tenemos, porque es que, y Juan, yo me ponía a pensar, pero es que a la final lo que Dios dio en la ley, le dio a Moisés, es todo lo que es la Biblia. Sí. Y tú lees el Nuevo Testamento, a mí me encanta leer un capítulo del Antiguo y uno del Nuevo, y mire, es impresionante, estos días que estoy en Lucas,
Y leí en Lucas, voy en el capítulo 7 y voy en Éxodo y, o sea, yo no sé, pero ya hay varios momentos en los que tiene relación lo que leo en el Antiguo con lo que leo en el Nuevo. Entonces, ¿por qué? Porque los apóstoles, o sea, los discípulos, ellos conocían la ley del Señor. Y Jesús, ¿qué dijo? Yo fue a cumplir la ley y no a abolirla. Y lo que él enseñaba era lo que estaba en la ley de Dios. Sí, Marcelita, lo que tú decías, un capítulo del Antiguo Testamento y otro capítulo. Marcelita, esas fueron las primeras palabras que tú llegaste para evangelizarme. Y yo decía, no, pero eso es un desorden. ¿Cómo va a leer uno acá y allá? No, hay que continuarla. Y aún todavía me sigues evangelizando. Dios te bendiga. Estamos terminando ya el programa, tanto para hablar de David, ¿no? Sí. Mire, vamos a examinar o a sintetizar, digamos, algunos puntos para nuestra vida de hoy. David convirtió sus habilidades, los dones que Dios le dio, para el servicio de quién, de él y de su familia, no, para el servicio de todo el pueblo. Y luego para el servicio de la iglesia. Eso es una enseñanza tremenda. David, lo que realmente él pensaba de Dios y tenía en su corazón y en su mente, eso era lo que hacía. Cuando va a pelear con el gigante, ¿qué le dice? Tú vendrás con jabalina, espada, pero yo voy con el poder del Espíritu de Dios. Tremendo lo que nos enseña, y eso es para nosotros ponerlo en práctica. Algo muy importante, y eso ya lo había indicado anteriormente. David ejerció un verdadero liderazgo de siervo de Dios, es decir, haciendo la voluntad de Dios. Él se replegó, se subsumió, obedeció las cosas de Dios. Eso es, hizo la voluntad de Dios. Y eso es lo que hoy nosotros tenemos que hacer. Y otro, muy importante, si ya lo hemos recalcado, es realmente haber reconocido delante de Dios y del profeta su pecado. Y haber dejado ese hermoso testimonio del Salmo 51. Y por último, algo tan importante, que es lo que hoy tenemos que recalcar. David, como pastor, como guerrero, como general de ejércitos, como rey de las 12 tribus de Israel, se sometió a la voluntad de Dios. Lo que Dios le indicaba, por eso fue grande. Ojalá nosotros podamos tener, digamos, estos 5 puntos que indiqué como una norma de vida que David llevó y que nos dejó como testimonio para hoy nosotros, miembros de la Iglesia de Cristo. Marcelita, se nos acaba el tiempo, pero nos quedan 3 minuticos para que su merced nos indique qué otras cosas buenas, porque usted sale con unas cosas espectaculares. Sigue. Gracias. Uy, no, a mí la verdad se me quebranta el corazón pensar que David tenía un corazón realmente de siervo. Y él amó y respetó a Saúl. Y nosotros cuántas veces, porque, o sea, mi esposo es mi autoridad, pero porque él de pronto no haga lo que a él le corresponde como esposo, entonces yo me voy o hago esto o aquello. Y es donde realmente David nos deja esa gran enseñanza. Y por eso David era un hombre conforme al corazón de Dios, porque David respetó la autoridad. O sea, él es impresionante cuando estaban allí en la cueva de Adulán, ¿cierto? Tuvo la oportunidad de matar a Saúl y tenía una justa razón. Entonces, tenía realmente la razón porque David lo estaba persiguiendo para matarlo. Y los mismos soldados le dijeron, hágalo. Y tuvo la oportunidad y no lo hizo. Dijo, no, Dios me libre, ¿cierto? Estoy parafraseando, de levantar la mano contra el ungido de Dios. Y eso que ya Saúl, Dios le había quitado, lo había rechazado a Saúl. O sea, es impresionante cómo de verdad, o sea, yo creo que tenemos que aprender mucho de esto, de respetar la autoridad, a nuestro jefe, nuestro pastor. O sea, ¿qué estamos haciendo? Un corazón de siervo realmente. Y si Saúl quiso tanto a David cuando David iba y le tocaba el arpa y todo esto, no debió ser porque fuera una persona engreída y se creía más que los demás, no, porque David tenía un corazón de siervo, amó y respetó y Dios lo utilizó en ese tiempo para aprender también sobre todo lo que venía. Entonces,
realmente mucho que aprender de David. En el capítulo de Hechos, capítulo 13, versículo 22, es donde se nos hace mención a lo que David hizo también, como Dios lo exaltó y dio testimonio de él. Excelente, Marcelita. Nos queda un minuto para a ver quiénes estuvieron en las redes. Agradecemos a todos los que estuvieron conectados. Es un tema que en forma de charla a veces aprendemos mucho más y no hay como estar con Marcelita, que ya me sigue evangelizando. Yo cuando digo alguna palabra que a usted no le gusta me exhorta, me reprende. Y eso está bien porque así es que uno crece espiritualmente. Bueno, saludamos a Alberto Garay y a todos los que están conectados en el canal de YouTube, los que se van a conectar y van a seguir esta transmisión en las próximas horas, próximos días. Un saludo muy especial, de igual manera para los que están allí en Facebook y en la señal de los 1130M, en la señal online. Un saludo desde los estudios de Fuego 1130 AM. Sabemos que están allí juiciosos anotando y el Espíritu Santo está ahí haciendo la obra, exhortándonos y amonestándonos para hacer cada día más conforme al corazón de Dios. Gracias, Marcelita, por su exposición, su enseñanza. Dios te bendiga. En el Control Master nos acompañó Lorena. Gracias, amigo, todos los que se comunicaron y van a ver el video. Compártalo con sus amigos, con sus familiares. Les habló en el Impulso Juan de Jesús Sánchez. Aponte hasta otra oportunidad. El Señor los bendiga.